Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Yo soy Carlos Guajardo para servirles. Como me llamo Juan Carlos, muchos de mis amigos, de mis allegados, incluso miembros de la congregación me dicen JC y por eso es que aparece ahí. Pero usted, eh, estoy seguro de que usted está en este devocional porque o bien asiste a la Primera Iglesia Bautista de León, o bien usted ha seguido nuestros devocionales, o bien alguien le ha compartido esta liga, este link de este video, y yo le agradezco a Dios por la vida de usted. Yo sé que en cualquier lugar y en cualquier contexto que usted esté viendo este video, espero que sea de bendición y espero que el Señor Jesucristo esté usando estas palabras y este proyecto de transmisión para bendecir su vida. Así que mis amados hermanos, sin más preámbulo, hoy tengo para ustedes un estudio bíblico un poquito diferente. Vamos a hacer un paréntesis dentro del proceso del progreso que llevamos con el libro de los Hechos. Y quiero tratar hoy el tema, aunque no voy a tratarlo de una manera exhaustiva, sí voy a tratar de más o menos darle claridad al tema de la imposición de manos. Imposición de manos. ¿Qué significa imposición de manos? Poner las manos sobre. Poner las manos sobre. Y esta práctica pues no es nueva, es ya bastante antigua en el Antiguo Testamento. De hecho, traemos algunos textos para compartir con ustedes. ¿Y cuál fue el texto que dio base o que aperturó este reflexión? Pues es este que tenemos aquí. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6 y versículo 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles. Es el contexto de la elección de los 7 diáconos y dice quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. En este contexto, Hechos capítulo 6, versículo 6, el imponer las manos, pues las personas no estaban recibiendo el Espíritu Santo, sino que estaban recibiendo un cargo, una delegación, estaban siendo puestos a trabajar en este texto, pero este fue el texto que desencadenó como que la plática con respecto de esto. Y luego nos vamos a 8:17. Hechos 8:17 tenemos otro texto. Hechos 8:17 tenemos otro texto que también habla de la imposición de manos. Sin embargo, en este texto viene de una manera diferente. También es uno de los textos que nos ayudó como que a abrir el tema, ¿no? Abrir la relación que había entre la imposición de manos. Y este texto dice así, 8:17, me parece que está un poquito más abajo. 16, 17, dice aquí, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. El contexto de este texto es que Felipe había llegado a Samaria y había estado predicando el Evangelio y muchas personas se habían acercado y habían sido eh, con, cautivadas por el Espíritu Santo, por el Señor, y entonces pues muchos creyentes estaban viniendo a la fe de Cristo Jesús y entonces como los discípulos de Jerusalén se informaron, se enteraron de que esto estaba pasando, mandaron a Pedro y a Juan precisamente. Entonces dice la palabra, entonces Pedro y Juan, que fueron a ver este acontecimiento allá en Samaria, impusieron sus manos sobre estos creyentes y aquí está lo que ha desatado una polémica, lo que ha desatado una... no sé, temas bien raros en nuestras iglesias cristiano-evangélicas. Este y otros dos. Voy para allá. Recibieron el Espíritu Santo. Vamos a Hechos. A ver, vamos al 18, mi amor. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu Santo, ahí está otro texto controversial, se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero. Simón, el hechicero, ve que la imposición de manos de los apóstoles estaba siendo conducto, canal para que estas personas, nuevos creyentes, reciban el Espíritu Santo, ofrece dinero para que él también tenga ese don. Y entonces, el último texto es Hechos 9:17. Aquí también tenemos un texto, de hecho, 8:17 18 y 9:17, que es el que vamos a ver ahora, son los textos que han generado controversia en la comprensión de la imposición de manos. Dice así, así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él. Es la imposición de manos. Y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para
que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Estos tres textos, Pedro y Juan a los nuevos creyentes de Samaria, Ananías imponiendo las manos sobre Saulo y Hechos 6:6, cuando los discípulos son delegados ahora con su nueva encomienda de diaconado y les impusieron las manos. Estos son los textos que más han generado controversia porque se ha formulado una doctrina que dice: el Espíritu Santo se recibe solo por imposición de manos de alguien autorizado. Y eso no es cierto. No es una verdad. Mami, ¿dónde estamos? Ahí déjale, mi amor, en 9:17. Le digo, pues que me distrae, no yendo hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué estaba diciendo? No podemos formular una doctrina basado en 5 textos nuevo testamentarios y luego en el mismo libro. ¿Cuál es la doctrina que desde mi perspectiva, obviamente alguien se puede expresar con toda libertad, poniéndole carita enojada a nuestros devocionales, como ya algunos lo han hecho, y se ha respetado y se ha dejado y a nadie se ha vetado? Me parece que es la libertad de expresión. Aquí se expone lo que la denominación bautista estamos contribuyendo. Es una denominación histórica. Hemos estado aquí desde hace muchísimos años. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros como bautistas no creemos que el Espíritu Santo se reciba por la imposición de manos de alguien autorizado. ¿Y por qué? Porque me parece que la imposición de manos es algo más que solamente reducirla a el contexto de estos 3 textos. No podemos elaborar una doctrina o tener un postulado doctrinal basado en 5 textos del mismo libro o del mismo sección del Nuevo, o en este caso Nuevo Testamento. Quisiera hacer un poquito de recuento de lo que está pasando con el Nuevo Testamento. Yo quisiera que fuéramos por favor a Éxodo 29:10. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a darnos un paseo. Éxodo 29:10. Éxodo 29:10. Para ir a qué estaba pasando, cómo es que ellos se imponían las manos, qué significaba esto de imponer las manos. Creo que debemos ir aquí. Aquí le bajas un poquito. ¿Cree? No aparece. A ver, permíteme el celular, igual yo puedo encontrar la manera de poderlo hacer. Perdón, hermanos, tenemos un poquito de problemas con el... Aquí lo tengo. Entonces tengo Éxodo 29:10. Miren lo que está pasando aquí en Éxodo. Aquí es un texto, hermanos, que nos ayuda a traer el contexto histórico de lo que es la imposición de manos. Dice el versículo 10: lleva el becerro a la entrada del tabernáculo. Palabra de Dios como indicaciones de los sacrificios. Donde Aarón y sus hijos, aquí está, pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Es decir, este es lo primero, es el antecedente histórico teológico de lo que es la imposición de manos en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo empezó ese uso y costumbre? Pues por orden de Dios, diciéndole a Aarón, donde Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del animal, luego mata al becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. En el versículo 15 vuelve a aparecer esta misma acción. Dice: acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicará la sangre sobre todos lados del altar. En el versículo 19, dentro de la misma línea de pensamiento, dice: luego toma otro carnero y haz que Aarón y sus hijos, pongan las manos sobre la cabeza del animal, después mátalo. Si se dan cuenta, voy a leer y también en Levítico las mismas instrucciones. Pon las manos, sobre la cabeza del animal y luego mátalo. Derrama su sangre. La imposición de manos, inicialmente, las primeras ocasiones en las que apareció la imposición de manos, es este pasaje del libro del Antiguo Testamento en el Pentateuco, y significaba identificación. ¿Cuál es el objetivo de que el animal haya sido sacrificado? Pues el animal ha sido sacrificado para remisión de pecados del pueblo
y de los mismos sacerdotes, porque era el sacrificio de ordenación. Entonces, cuando los hombres ponían las manos sobre los animales, era identificarse, en lugar de sacrificar al hombre, en lugar de degollar al hombre, en lugar de derramar la sangre del hombre, se derramaba la sangre del animal. Entonces, la imposición de manos sobre la cabeza del animal era la identificación. Es decir, es como si yo fuera. Y había dolor en el corazón del sacerdote, era una identificación. La primera vez que apareció la imposición de manos en el Antiguo Testamento estaba en virtud de que Aarón y sus hijos se identificaran con el sacrificio del becerro. Vamos ahora a Génesis. Vamos un poquito más atrás. El primer libro de la Biblia, Génesis 48. ¿Qué está pasando allá en Génesis 48? Mire, 48:14. Dice así la palabra del Señor. Jacob, en el contexto está Jacob bendice a Manasés y a Efraín. 48:14 al 20. Voy a ir para allá. Disculpen este estudio bíblico, si necesitábamos como que dar un paseo por el Antiguo Testamento para comprender más o menos qué es lo que está pasando en este contexto. Dice, pero Jacob, ahí está el texto, cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es la bendición de Jacob. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era hijo mayor. Luego bendijo José con las siguientes palabras. No voy a seguir leyendo, lo que estamos extractando es el contexto en el que está él haciendo el acto de imponer las manos para bendición. En este texto es para bendición. En el texto pasado es para identificación. Bendición, identificación. Yo como pastor, incluso cuando he llevado a cabo una boda, un matrimonio, yo le he pedido a las parejas que se hinquen y he puesto mis manos sobre ellos, pero no como una situación de que yo tenga poder y que yo lo traspase algún tipo de poder o algo, no, sino es una identificación, es una estrechez, es un contacto ameno, fresco, directo de poder identificarme con las personas. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento los patriarcas proferían bendiciones y proféticas sobre los hombres, entonces ellos eran conducto, los patriarcas eran conducto de la bendición de Dios, pero les voy a hacer un planteamiento. Si la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios no fuera la bendición de los hombres, el conducto quedaba sin uso. La voluntad de Dios viene y le da a los hombres la bendición. Entonces el conducto es el patriarca. ¿A dónde los quiero llevar? No es el hombre algo, sino el Dios que bendice a través del hombre a las personas. Porque no es que nosotros los hombres tengamos poderes o habilidades, sino que Dios tiene poderes sobrenaturales. Y dentro de su voluntad, Él confiere a los otros hombres, a través de nosotros, bendiciones. Así que en el Antiguo Testamento, Dios usó a Jacob para bendecir a sus hijos. Ahora, ¿qué les parece si vamos a Génesis 27? Génesis 27 es uno de los textos que a lo mejor ustedes han leído con anterioridad. Me voy a ir por el camino corto. Génesis 27. Aquí en Génesis 27 tenemos un contexto bien interesante. Jacob roba la bendición de Esaú. Yo no sé si ustedes se acuerdan del concepto, pero hay una serie de situaciones que llevan a Jacob que Jacob reciba la bendición en lugar de su hermano Esaú. Y aquí hay una cosa. El texto anterior era un hombre bendiciendo a sus hijos. Pero en este texto es un hombre bendiciendo a sus hijos, pero de diferente manera. En aquella ocasión pusieron su mano bajo el muslo de su padre para ser bendecidos. No siempre que hubo bendición, hubo imposición de manos. No siempre. No es una regla. La imposición de manos no es una regla para que los patriarcas hayan bendecido o proferido bendición profética sobre sus hijos. Una vez hubo la mano sobre el muslo, que es el texto que está acá, y otra vez hubo la imposición de las manos.
Y otra vez, los patriarcas oraban por los hijos y a la distancia ellos eran bendecidos. No podemos trazar una línea ininterrumpida de imposición de manos para proferir bendición, porque se hicieron de diferentes maneras. Pero, ¿cuál es el común denominador en la bendición de los patriarcas hacia sus hijos? La voluntad de Dios. Es el común denominador, la voluntad de Dios. No la imposición de manos, porque una vez fueron a distancia, otra vez fueron posición de manos y otra vez fueron, pues, diferente manera, como poner la mano bajo el muslo del Padre. Ahora, ¿qué le parece si vamos un poquito más adelante a Números? Números capítulo 8. Perdón, este tipo de estudios bíblicos suelen ser un poquito más aburridones, ¿por qué no decirlo? Porque estamos yendo como un viaje en el tiempo para poder ver qué es lo que significaba la imposición de manos del Antiguo Testamento. Le suplico que se quede para que usted vaya descubriendo con nosotros este tesoro. Dice la palabra del Señor en Números 8:5. Dice, el Señor le dijo a Moisés, ahora bien separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Ahí está, ceremonialmente puros. Y usted se va a ir hasta el 26 y va a leer hasta el 26, pero específicamente en el versículo número 12 dice así, enseguida los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor para purificar a los levitas y hacerlos justos delante del Señor o ante el Señor. Esta imposición de manos, además de ser como la primera que les platiqué de la identificación con el que se va a sacrificar, también era consagración. Se consagraban los levitas para poder servir al Señor a través de la purificación. ¿Y cómo eran purificados? A través de la sangre de los animales que iban a ser sacrificados. Así que en el Antiguo Testamento vemos comúnmente este tema. Vamos a Números 27. No los quiero entretener mucho por nuestro paseo en el Antiguo Testamento, pero es importante ver de dónde viene la imposición de manos. Porque si nos ceñimos solamente al texto del Nuevo Testamento que dice lo que quiero que diga, entonces sí estamos en un error, porque escúchela con atención. Un texto sin su contexto es un pretexto para hacer lo que yo quiera, o para creer lo que yo quiero, o para beneficiarme de la manera que yo pueda. De manera que, tumbando afuera ese mito, vamos al contexto de la imposición de manos. Cómo se hacía en el Antiguo Testamento, cómo se hizo en Génesis, cómo se hizo en Éxodo, cómo se hizo en Números, qué significaba. Y hasta ahorita hemos descubierto que significaba identificación, consagración, ¿verdad? Déjenme revisar mis anotaciones. Autorización, bendición, proferir bendición profética en el caso de los patriarcas. Pero mire, hay algo muy particular en este texto. Números 27, 18. Dice así, este está bastante interesante. Dice, el Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. Fíjese. El Espíritu con E mayúscula, lo puede estar viendo aquí, ya estaba en Josué, hijo de Nun. Y esto es muy, muy interesante. En el Antiguo Testamento estamos encontrando, toma Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Y esto es, si tú te llevas este texto al Nuevo Testamento y lo comparas con la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, tienes una controversia. ¿Por qué? Porque aquí el Espíritu ya está en Josué y se le está imponiendo las manos. ¿Ve lo que dice aquí? Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, o sea, ya está posado sobre, y pon tus manos sobre él, y preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo ya está posado, ya está autorizando, ya está empoderando, ya está cubriendo, ya está autorizando a Josué. Ya está. Pero ahora, la imposición de manos, ¿qué significa? Específicamente vamos al versículo 20. Dice, entrégale de tu autoridad para toda la comunidad de Israel lo obedezca. Que estoy en Nueva Traducción Viviente. Allá en la Reina Valera 60 me parece que dice virtud u honra. Dice, entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hace ante el Señor para determinar su voluntad. ¿Qué está pasando en este texto? Este texto está súper interesante. ¿Por qué? Porque la imposición de manos no es para proferir ni bendición, ni identificación,
ni autorización, ni bendición, sino esto es una delegación. Se le está delegando el ministerio de liderar el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel. Discúlpenme, me equivoqué. De manera que si en nuestro paseo por el Antiguo Testamento podemos ver que la imposición de manos, ¿qué antecedentes tiene? Bueno, se usó para identificarse con el que se iba a sacrificar, el becerro. Se usó para autorizar, se usó para bendecir. No siempre se usó para bendecir porque se usaban también otros tipos de formas de bendición. Se usó para consagrar a los levitas. Se usó para asignar o encomendar a alguien. ¿Cuál es el común denominador de todas estas porciones? La voluntad de Dios. Para asignar, para autorizar, para bendecir, para encomendar. Ese es el común denominador. Vamos al Nuevo Testamento. Jesús impuso las manos. Vea en Marcos. ¿Puedes apoyarme con esto, Kerry? Porfa. Yo creo que ya en el Nuevo Testamento está un poquito más sencillo, ¿no? Ahora, nada más voy a ir al primero. Marcos 6, 5. Mire, Marcos 6, 5. Te voy a dar esto, mami. Dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Ok, siga adelante. ¿Excepto qué? Dice, poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Para qué se usó la imposición de manos en Jesús? Para sanar. Fíjese, pero otra vez, como la bendición del Antiguo Testamento, no siempre sanó Jesús imponiendo su mano. Ustedes recordarán que una vez escupió en la tierra, hizo lodo y se lo pegó en los ojos al ciego. Otra vez le dijo, ve y lávate. En otra ocasión, dice, por favor ahí, Kerry, puedes ir a Marcos 5:41 en el mismo. Marcos, vete un par atrás y luego vete al 41. Jesús no siempre usó la imposición de manos para sanar. ¿Cuál es el común denominador entonces? 41. Ahí, nos fuimos mucho. 41. Aquí está. La tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña se levantó, la tomó de la mano. Lo escupió, escupió en tierra y luego hizo lodo y se lo pegó. ¿Se acuerdan del hombre centurión? Le dijo, Señor, mi hijo está muy mal, entonces ve y pon tus manos sobre él para que sane. Y Jesús va y lo sana, pero no pone las manos sobre él. Interesante. Vamos a recapitular. En el Antiguo Testamento, yo sé que hay muchos más textos que los que he compartido con usted en cuanto a imposición de manos, pero el común denominador de la imposición de manos es la voluntad de Dios cumpliéndose. Se usó para autorizar, se usó para encomendar, se usó para bendecir, se usó para consagrar, se usó para proferir bendición sobre los hijos, aunque no siempre se usó para proferir bendición sobre los hijos, sino que a veces se puso la mano bajo el muslo, se dijeron las bendiciones a lo lejos y las bendiciones sucedieron. ¿Cuál es el común denominador? La voluntad de Dios cumpliéndose en la vida de los hombres. Vamos al Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús. ¿Jesús impuso las manos? Sí. ¿Para qué? Para sanar. Para sanar. ¿Siempre lo hizo así? No, lo hizo diferente. ¿Cuál es el común denominador? Que se cumple la voluntad de Dios en las personas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a Hechos? Ya los comenté, ya le comenté los textos. Hechos capítulo 6:6, la delegación de los diáconos. Hechos 8:17, no vayas mi amor. Hechos 8:17, recibir el Espíritu Santo. 9:17, recibir el Espíritu Santo, que son ocasiones excepcionales. Ahora, la pregunta, ¿siempre se recibe el Espíritu Santo por imposición de manos de alguien autorizado? No. Vaya a Gálatas 3:14, por favor, ahora sí ayúdame. Gálatas 3:14, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo después del ministerio apostólico? Es decir, del ministerio de los apóstoles. Porque los apóstoles a la verdad fallecieron y el Espíritu Santo siguió llenando a las personas. ¿Cómo entonces sucedía? Alguien podrá decir, bueno, los apóstoles asignaron a otros que hicieran esto a otros y esos otros hicieran esto a otros y hasta nuestro día hay un grupo selecto de personas que impone las manos y da el Espíritu Santo a las personas. No, porque mire este texto que dice, mediante Cristo Jesús. Es un contexto en donde Pablo está hablando acerca de la bendición de los creyentes. Dice, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham.
a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, arriba por favor mi amor, por medio de la fe, ¿a qué? Al Espíritu Santo. Este texto está bien, bien bueno. Porque dice que la misma promesa, el mismo tesoro, la misma bendición que le fue prometida a Abraham, se la entregó a los gentiles. Está súper fuerte esto. Está en Gálatas. Súper fuerte porque, oye, Abraham es Abraham. De hecho, hay unos que dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, la misma bendición que le fue prometida a Abraham se le entregó a los gentiles. ¿Cuál? Una relación con Dios. ¿Cuál? El Espíritu Santo. ¿No le dice aquí que pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo? ¿Por medio de la qué? La fe. ¿Dónde está la imposición de manos aquí en este recibir el Espíritu Santo? Si es algo tan importante, si es algo tan especial, si es algo que no puede faltar, si es alguna regla general, ¿no creen que el apóstol Pablo, que recibió el Espíritu Santo por imposición de Ananías, lo hubiera mencionado aquí? Ahora vaya a 3:2. Vamos un poco arriba. 3:2. En el mismo Gálatas 3, pero ahora vámonos al 2. Vamos a ir para arriba y vamos a ver qué está pasando ahí en el 3:2. Ya lo tienes. Déjenme hacerles una pregunta, dice el apóstol. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él está planteando un argumento. ¿Recibieron el Espíritu Santo? O sea, da por entendido que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero les está preguntando, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera lo recibieron? ¿Por obedecer la fe? Y pues como es una pregunta retórica, tiene su respuesta en sí misma. Dice, no, claro que no. Recibieron al Espíritu porque ¿qué? Porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y aquí hay algo importante. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Estoy en Nueva Traducción Viviente. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Ahora el apóstol va a abordar el tema de la gracia y de la ley. Pero en el argumento del apóstol Pablo a los Gálatas dice que el Espíritu Santo se recibe por fe. Ahora vaya a Efesios 1:13. Yo sé que lo estoy mareando quizás con tantos textos, no suelo hacer esto, yo tomo un texto y lo analizo y voy trabajando con él, pero era importante hacer este tipo de análisis. Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes, recuerde, Pablo escribiendo a los Efesios, en la introducción, los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que ¿Dios qué? Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los los identificó como suyos. ¿Cómo? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y aquí te remonta a Abraham. Dios lo había prometido tiempo atrás. Es las arras de la promesa de la salvación. Pero notó una nueva vez, otra vez. ¿Cómo podríamos sostener una doctrina con 4 textos en las que vemos que Ananías impone las manos a Pablo y Pablo recibe el Espíritu Santo? Vemos a Pedro y a Juan imponiendo las manos sobre los nuevos creyentes de Samaria. Y vemos a Simón, el hechicero, dando dinero o ofreciendo dinero para que le dieran ese poder de imponer las manos y recibir el Espíritu Santo. Si estos 3 textos, o se me está escapando algunos 2, yo sé, 5 textos, los pudiéramos articular y armonizar para elaborar una doctrina que diga así: el Espíritu Santo solo se recibe por la imposición de manos de personas autorizadas. Yo creo que no. No debería usted jugar con esto. No es posible. El Espíritu Santo de Dios se recibe por fe en Cristo Jesús, como lo estamos viendo. No es por obedecer la ley, no es por méritos propios, es por gracia. La salvación es por gracia. El Espíritu Santo es por gracia. ¿Y qué es el Espíritu Santo sino la persona de Dios en nosotros? Animándonos, consolándonos, llenándonos. Y alguien me dijo: pastor, ¿cuál es la evidencia inequívoca de haber recibido y de estar lleno del Espíritu Santo? Y él me dijo: ¿acaso es hablar en lenguas? ¿Acaso es profetizar? ¿Acaso es dones de sanidades?
¿Acaso es dones de milagros? Algo así muy extrovertido, muy radical. Y yo le dije, no, brother. Eh, la evidencia inequívoca de la llenura del Espíritu Santo es un carácter cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No te puedes equivocar porque es el fruto del Espíritu. De hecho así se llama, fruto, no frutos, como si fueran 9 frutos para allá, no, es un solo fruto que tiene 9 características. Y algún autor que yo aprendí y me pareció correcta la interpretación o la perspectiva dice, el fruto del Espíritu Santo es un carácter como el de Cristo, con 9 características que son las que acabo de decir. Eso es inequívoco, no te puedes equivocar. Puedes hablar en lenguas, puedes dar tu dinero a los pobres, puedes hacer lo que tú quieras. Lo abordó Pablo en Corintios. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. Así que debo decirle estas cosas. Número 1. Hechos, el libro de Hechos, no es un libro doctrinal. Es un libro histórico. Difícilmente podríamos sostener una doctrina basada en un libro que no fue diseñado o inspirado para un cuerpo doctrinal. Hechos es un libro histórico que toma su rasgo doctrinal de las cartas, de las epístolas, porque las cartas fueron precisamente diseñadas para establecer la doctrina del primer siglo. Hechos está narrando las cosas como fueron. Era necesario que así fueran para autorizar a Ananías, para autorizar a Pedro y a Juan y para que el Espíritu Santo avalara y conformara el liderazgo de los apóstoles. Histórica, estratégica y espiritualmente era necesario que así sucediera, pero posteriormente no fue así. 2. No podemos estructurar una doctrina sin una base amplia, Antiguo y Nuevo Testamentaria. Como ustedes pueden ver, y en el pequeño recorrido, discúlpenme haberle quitado tanto tiempo, pero en el pequeño recorrido que hicimos, no pudimos encontrar base bíblico-teológica suficiente para sostener que el Espíritu Santo se recibe solo por imposición de manos de ciertas personas autorizadas, consagradas, acreditadas o con un calibre mayor que cualquiera. 3. Una práctica que eleve a unos creyentes sobre otros en poder, capacidad o autoridad va contra la doctrina nuevo testamentaria que dice todos somos una nación de sacerdotes. Es decir, ¿hacia dónde apunta la imposición de manos? Piénselo bien. ¿Hacia dónde apunta el sostener, el argumentar, el querer edificar sobre 5 textos una estructura enorme de que el Espíritu Santo solo se recibe por imposición de manos? Al clero. Clero, ciertas personas que tienen poderes especiales, levantándose por encima del común de los creyentes para que éstos tengan beneficios, perdóneme, económicos. No se me ocurre otro. Honra por encima de los otros. Una vez me habló un hermano y me dijo, bueno, esto que voy a contar es algo que ya lo dije en alguna otra ocasión. Un pastor estaba en su casa y le dijo, contestó el teléfono y le dijeron, pastor, venga por favor, pastor, estamos en un problema bien grave. Y el pastor le dijo, ¿Qué pasa, hermana? ¿Pero qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? Y dice, se manifestó un demonio, pastor, estamos aquí. ¿Quién está ahí? Le dice el pastor, está el hermano tal y el hermano tal y la hermana tal y yo. Y dice el pastor, hermanos, pues la verdad, en este momento yo no puedo dirigirme para allá, pero oren, nos vemos el domingo. El pastor cuelga el teléfono y dice, Señor Jesús, protégelos, Señor, yo desde este momento, Padre, los entrego en tus manos. Señor, libera a ese pobre muchacho que está endemoniado. Y el pastor empezó a orar, pero cuando la hermana que ella colgó dijo, ¿qué te dijo el pastor? Que oremos nosotros y que nos ve el domingo. ¡Wow!
¿Hacia dónde los estaba empujando el pastor? Él no es el... No malinterpretemos las cosas. No es que en esta ilustración, en este hecho, no es que el pastor haya tenido miedo. Es que le está diciendo, ustedes pueden orar. Ustedes pueden orar porque son sacerdotes. Y cuando llegó el domingo, el pastor los saluda. ¿Cómo les fue? Muchas gracias, pastor, por no haber ido. Porque nos dimos cuenta que nosotros también tenemos poder y autoridad en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde nos lleva la doctrina de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo? Es una doctrina cómoda. Es una doctrina de clero. Es una doctrina que me despersonaliza. Que ore el pastor, que ore el ungido de Jehová, que ore el apóstol, que ore el querubín, que oren ellos, que ellos prediquen. No, mi amado hermano. El Espíritu Santo no se recibe por imposición de manos, se recibe por fe. Y cualquiera persona en la fila de las tortillas, usted le puede compartir de Cristo. Y si esa persona se arrepiente, usted puede orar por ella. No poniéndole las manos encima y recibe el Espíritu Santo. Pero regularmente nosotros ponemos nuestras manos, pero no en señal de poder, de autoridad, de potencia, no, sino en señal de solidaridad, de identificarnos, de poder estar con ellos. Yo en la iglesia le digo, vamos a orar por la hermana, por favor todos acérquense, vamos a poner nuestras manos sobre ellos. ¿Pero qué busco? Solidaridad, pertenencia, busco amor, cercanía. Porque la imposición de manos es una práctica que podemos llevar a cabo dentro de los márgenes y de los términos bíblicos. Cuando impongamos las manos a alguien, sea para autorizarlo, comisionarlo, identificarnos, consolarle o amarle. Porque debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Discúlpenme, yo sé que hay niños, hay jovencitos que quizá, ay pastor, ya se tardó, pero era importante porque creo que es necesario que nosotros retomemos nuestro ministerio. Y el ministerio está basado en este texto bíblico. Y me seréis testigos. Seamos testigos de Cristo, hermanos. Seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Cada creyente, un sacerdote. Un sacerdote es el hombre o la mujer que hace vínculo entre Dios y los hombres. Y ese eres tú. Ese eres tú. Así que toma tu ministerio y haz la obra para la cual Dios te ha llamado. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos, que nos ayudes, Dios, a realizar nuestro ministerio y que tu misericordia sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mañana continuamos con Hechos. Adiós.